¿Listos? Empezamos. Welcome to the house of God. Bienvenidos a la casa de Dios. It's been a week since I've been up here. Hace una semana que yo estaba aquí. Hace una semana que yo estaba aquí. No make sense to me, but 2 semanas. No, una semana. disculpe que hay cosas que no traduzco, pero es que no explica el por qué, no hace sentido, pero bueno. Anyways, brothers, Let's continue. vamos a continuar Beautiful con esta hermosa, study that con este hermoso estudio acerca the communion. de la comunión. Amén. We've been studying closely Estuvimos estudiando muy de cerca of what the priesthood was allowed to do and not do. de qué se le estaba permitido o qué tenía que hacer el sacerdote, qué le era permitido y qué no. Amén. All these things we also studied. Todas estas cosas que también estudiamos, We also studied on the part of what things we are supposed to do as well. estudiamos acerca de las cosas de las cuales nosotros teníamos que hacer, que tenemos que hacer también, más bien, no teníamos, tenemos que hacer. En comparación con lo del sacerdote. If you remember, there were Si certain things recuerdas, había ciertas cosas that the priesthood were not allowed to do. que el sacerdote no le eran permitidas hacer. One of those things was they were not allowed to eat the fat. Una de esas cosas era que no podía comer la grasa del animal. We can, Nosotros sí, but it's better not to. pero no deberíamos. Sabe muy rica, It's delicious, but it'll kill you in the end. pero te mata. Sabe muy rica, pero te mata esto. The priests were ordered to have white linen clothes. El sacerdote se le había ordenado que vistiera de lino blanco, ropas de lino blanco. They were also ordered to wear these types of clothes. También se le había ordenado que usara ese tipo de ropas como está ahí en esa foto. All this Todo eso is a representation es la representación of the armor of God. de la armadura de Dios. The helmet of salvation, El yelmo de la salvación, breastplate of justice, la coraza de justicia, the belt of truth, cinto de la verdad, sandals of the gospel of peace, sandalias del evangelio del apresto de la paz and the shield of faith. y el escudo de la fe. The sword of the Lord is something that was within their tongue. It was the words of God. La espada de Dios es algo que está representada en la lengua porque es las palabras, la palabra de Dios. They were ordered to physically have the armor of God. A él se le fue ordenada físicamente que se pusiera la armadura de Dios. I didn't break it, right? No la quebré. They were ordered physically to Se wear le the armor. ordenó físicamente, literalmente, que usara esa armadura. We are to wear the armor spiritually. Pero nosotros la tenemos que ponérnoslas espiritualmente. Because we are priests. Porque nosotros somos ahora sacerdotes. Because our Lord Jesus Christ Porque has nuestro said Señor Jesucristo nos dice that He has come to make
kings and priests. De que Él nos vino a salvar para nuestro Dios. Dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes. Priests. Sacerdotes Therefore, son para los sacerdotes. some of those requirements Algunos de esos requerimientos son we have to follow. de los cuales tenemos que seguirlos. Some of those. Algunos de ellos. Let's begin Vamos a empezar con another statute that we are to follow que as tenemos well. que seguir. También. How many of you guys know of the Holy Communion? ¿Cuántos saben acerca de lo que es la Sagrada Comunión? I should see all hands up Yo esperaba ver todas las manos arriba, because we all know of the Holy Communion. porque todos sabemos acerca de la comunión santa o la Santa Cena, en pocas palabras. We are supposed to drink the blood of Jesus. Estamos supuestos a beber la sangre de Cristo, Jesus. de Jesús, And the body of Jesus. y el cuerpo de Jesús. All those things are new for us, right? Estas cosas también son para nosotros, ¿o no? Are these brand new? ¿O esto es algo nuevo? Did it always exist? ¿Esto existe? ¿Ha existido siempre? Did it exist in the Old Testament? ¿Esto existe en el Antiguo Testamento? Cuando celebraron la Pascua, les fue ordenado celebrar la Pascua. Desde Abraham. That's one Esa es una of the things. Desde de las Abraham, cosas. Abraham y Melquisedec. But let me tell you, the priests Déjate digo, el sacerdote had to do this. tenía que hacer esto. Let's get into this. Vamos a ir manos a la obra. Vamos a empezar con esto. A estudiarlo. The meat offering or the animal sacrifice was a statute that must be followed. Karen and tú, es too long. The meat offering El sacrificio de carne was a statute fue un estatuto that we must que follow. tenemos que seguir. Notice that I said must. Nótese que dije tendríamos, o casi todo se tiene que cumplir. Tenemos. Amén. Es ordenado así. It is ordered. Es ordenado por Dios. They did it in the physical sense. Ellos lo hacían en el sentido o literalmente físico. We do it in the spiritual Pero sense. nosotros lo tenemos que hacer en el ámbito espiritual. Let's look a little into the unleavened bread. Vamos a hablar acerca y analizar un poco de lo que es del pan sin levadura. Leviticus Pan no 6. leudado. Levítico 6, verses 17 and 18. 17 y 18. Levítico 6, 17 y 18. I would like my mother to read verse 17 and my aunt to read verse 18. La mamá de este muchacho, por favor, lea el versículo 17 y la tía de este muchacho el 18, por favor. Amén. 6, 17 and 18. Levítico 6. Levíticos 6, 17 y 18. Amén. Jesús. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. Y el sobrante de ella. No, 17. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos
por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. En el nombre de Jesús. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Amén. Alexa, No read deberíamos de verse leer desde el 15. 17. Don't go far ahead, please. No vaya más allá, por favor. Eso. Alto. Aleluya. Alexa, read verse 17, and I'll read verse 18. They shall not be baken with leaven. I have given them unto for their portion of my offerings. Made by fire, it is the most holy, as in the sin offering and the trespass offering. All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute forever in your generations concerning the offerings of the Lord made by fire. Every one that toucheth them shall be holy. All males among the children of Aaron shall eat of it. Todos los varones o hombres, amén, Amén. de la familia de Aarón tienen que comerlo. They had to eat it. Ellos lo tenían que comer. Amén. Amén. That's weird, right? Todos los varones de los hijos de Aarón. The priesthood had to eat the sacrifice. El sacerdote tenía que comer el sacrificio. Amén. Let's go to Leviticus 6:26. Levíticos 6:26. Amén. Brother, many of you could read verse 26 for us, please. Dice así: el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Alexa, can you read verse 26? The priest that offereth it for sin shall eat it. In the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation. In the holy place it shall be eaten. En el lugar santísimo será comida. The priest that offereth it for sin. So the sacrifice. Lugar santo. Santo. amigos. Santo, Es no el lugar santísimo. santo. Holy place. Not the... Holiest. Puedes poner el Ahí tabernáculo. está. Oh, el tabernáculo. The holiest place is El lugar santo es Santo. the one with the Ark of the Covenant. en la parte Pero El dice arca. lugar santo. del arca El 26. del pacto. That's the holiest place. Ese es el lugar santísimo. But Pero, where did they have to eat it? pero ¿dónde lo tenían que comer? In the holy place. En el lugar santo. Amén. ¿Te pongo el tabernáculo? Yes, please. The holy place. El lugar santo. Someone tell me, what's in the holy place? Alguien dígame, ¿qué está en el lugar santo? Tres cosas. La mesa de los panes, el altar de la oración y el candelero. ¿Lo pudiese señalar en qué línea está para los que nos visitan, por favor? The holy place is where the menorah, the altar of prayer, and the table of bread. Este es el lugar santo. Amén, aleluya. What part of that sticks out?
The table of bread. ¿En qué parte era la que escogían? En la mesa de los panes. They had to eat it Ellos lo tenían que comer where the table of bread was. donde la mesa de los panes estaba. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. What's also in the holy place? ¿Qué estaba también en el lugar santísimo? El altar del Perdón, en el lugar santo. altar de la oración y candelero. The altar of prayer and the menorah. Y el candelabro o la menorá. Ya se lo iba a traducir a él, pero ¿para qué? The menorah represents La something. menorá Doesn't it? representa algo, Something that we have studied. algo que tenemos que estudiar. Amén. And the altar of prayer, Y el altar de la oración, not only does it have something of the name of Jesus, no solo porque tenía el nombre de Jesús, but it's also the altar of prayer, where you es come también el altar de la oración donde vienes a Dios and pray. y oras. So why ¿Por qué would you eat comes there? ahí? It sounds blasphemous, doesn't it? Eso suena blasfemo. To degrade such a holy place to eating, Hallar el lugar santo comiendo ahí. Amén. getting all those crumbs on the table. Pedazos de pan. Imagínate esos pedacitos o las migajas que caen ahí en la mesa. Amén. Imagine Imagínate. they had to eat it. Ellos tenían que comer ahí. How many times, how many sacrifices were there? ¿Cuántos sacrificios tú piensas que eran? Aleluya. There were multiple sacrifices. Eran demasiados Amén. And they had sacrificios to eat. que ellos tenían que comer sacrificios. Amén. Imagine how much food that table got. Imagínate cuánta comida tenía esa mesa. Amén. And imagine this. Imagínate esto. David, David, Oigan, ya no peguen tanto, ¿verdad? David Estamos comiendo juntos. ate David comió the bread from the table. de la mesa de los panes. Amén. Wait, Espera, espera. he was allowed to eat the bread? ¿Qué le estaba permitido comer de los panes? Why was he allowed to eat the bread? ¿Por qué le era permitido comer de la mesa de los panes a David? Only the priest Si solo el sacerdote podía entrar. Porque también era sacerdote. Porque él era rey y sacerdote. He was king and priest as well. Porque también era rey y sacerdote. So that not only confirms Eso no solo confirma that they had to eat that bread que that was on él that table, tenía que comer sus panes de esa mesa, they had to eat it here. que él lo tenía que comer ahí. Amén. Aleluya. Aleluya. Right? Amén. Correcto. Imagine that. Imagínate eso. Let's go to Leviticus 6, Vamos a ir a Levíticos 6, verse 16. verso 16. Levíticos 6, 16. Ahora sí vamos a donde usted quiere, hermana. ¿Ya? Verse 16. Oh, ok. Levíticos 6, 16. I would like Sister Sylvia to read this. Hermana Silvia, si lo puede leer, por favor. Now 16. 16. Está muy atento. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Amén. And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat. ¿Quién lo va a comer ahí? With unleavened bread shall it be eaten in the holy place, ¿Quién in es? the court of the tabernacle,
of the congregation, they shall eat it. In the holy place. En el lugar santo. Already right there, it's confirming. It's in the holy place. They Ahí shall está eat it. confirmando que es en el lugar santo. Lo tenían que comer ahí. Amén. It's already confirming right there that they had to eat it. Ahí también lo está confirmando de que lo tenían que comer. Amén. Yeah. Ahora, Pastor, hermano pastor, Sí. could you tell me ¿me puede decir why the priesthood had to eat the sacrifice? por qué el sacerdote tenía que comer la ofrenda, Aleluya. Bueno, ese sacrificio? porque era una orden de parte de Dios que los que sirven del altar, que del altar coman. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento también. Dios ordenó a los sacerdotes porque fueron un pueblo escogido por Dios y Dios no les había entregado ni tierras ni ganado. Ellos no tenían pertenencias. La pertenencia que ellos tenían era Dios, y Dios había prometido sustentarles todos los días de su vida, porque ellos habían hecho una elección especial por Dios. Cuando todo el pueblo se corrompió, la única tribu que escogió por Dios fue la tribu de Leví, o la tribu de los sacerdotes que cuidaban del tabernáculo. Entonces Dios les dio esto por especial, que tenían, y ellos iban a comer del pan que representa a Jesucristo mismo. Aleluya. Aleluya. Por herencia eterna, entregarles el pan diario, y ellos lo iban a comer por cuanto habían escogido no corromperse, ni seguir a los ídolos, ni a la fornicación, ni al adulterio, ni a las obras de la carne que el pueblo había escogido, haciéndose ídolos representando a Dios. Entonces, todo el pueblo que murió, sí, que escogió por los ídolos, Dios a través de Moisés le dijo: el día de hoy, que se ponga de este lado los que sirven a Jehová, y los que se queden de aquel lado los que sirven a Baal. Y la única tribu que se hizo del lado de Moisés fue la tribu de Leví, la tribu del sacerdocio. Entonces Dios los premió no dándoles tierra ni posesiones naturales, los premió dándoles las posesiones espirituales, las que estaban dentro del tabernáculo de Dios. Dios prometió darles alimento especial a ellos y a sus descendientes. Aleluya. Glory to God. Bien, In translation, traducido, the priesthood or the tribe of Levi el sacerdote o la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, were given a special privilege tenía un privilegio especial to be allowed to consume the que le sacrifice. era o le fue ordenado consumir los sacrificios, Amén. And that their home shall be the temple. y su casa sería el templo. Amén. They were not allowed to own their own land. No les era permitido, no les fue permitido tener su propia tierra. Amén. Their money was Su dinero fue a bit of the tithes and offerings. parte de los diezmos y ofrendas. Amén. Their food Su comida was the offerings. Eran las eran las ofrendas. Because they decided to give themselves fully to God. Porque ellos decidieron darse a Dios Amén. completamente. Aleluya. So, Entonces, it's because they weren't allowed to do anything else, basically, right? No les era permitido.
hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces no les fue permitido hacer otras cosas. Amén. Imagine that. They had all the money. Imagínate eso. They had all this money being given to them. Ellos tenían todo ese dinero que les era repartido. They couldn't spend it on property, Ellos no lo podían gastar en propiedades. so they must have had a lot of money. Entonces ellos a lo mejor tenían mucho dinero. Amén. Imagine that. Why didn't they buy Imagínate eso. instead their own food instead of the sacrifice? They had to eat the sacrifice. Ellos no tenían que pagar por su comida. Ellos tenían que comer los sacrificios. Amén. It was an order, Porque fue una orden. an order to eat the sacrifice. Una orden de comer los sacrificios. There's a verse, there's a prayer in Matthew Hay una oración en Mateo that says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. La oración del Padre Nuestro, ¿la sabe? Amén. Es lo que está recitando. Y Yo cortito. soy el pan de cada día. Sí. The part Yo that soy el sticks pan out de cada día. is give us today our daily bread. Danos el pan de cada día. Amén. Now, if you Ahora. guys don't already know, Así como todos ya sabemos, if you eat bread every day, si tú comes pan cada día, you gain fat. te ves gordo, te pones gordo. Vas a estar gordo. Hay que hacer un punto ahí muy importante. Yo creo que se le está pasando a Víctor, no puso atención. Había ciertos sacerdotes que podían comer en la mesa de los panes, en el lugar santo. Pero estos últimos que leímos están comiendo en los atrios. En los atrios. Entonces, quiero que vea que el que come de los atrios, o sea, es otro nivel de sacerdocio. El que come en el lugar santo es otro nivel de sacerdocio. O sea, son los llamados, los escogidos y los fieles. Aquí también entra el crecimiento. ¿Sí? O sea, son los que tienen un llamado más alto, un llamado menos alto y otro llamado menos alto. Son varios niveles en donde Dios permitía que el alimento fuera consumido. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque el que comía en el lugar santo no eran exactamente todos los sacerdotes. Era alguien especial que podía entrar a ese lugar. Amén, aleluya. Los otros, por ejemplo, aquí habla de las migajas, Amén. el sobrante, lo que quedaba. Amén. Lo que quedaba lo comían los otros sacerdotes. Aleluya. Entonces, el sacerdote principal podía comer de lo mejor, Amén. lo que a él se le antojara, lo que él quisiera. Somos sacerdotes. Sí, The high priest. lo que él quisiera. Pero si ya comió bastante o ya no se le antojó, entonces todo lo que quedaba se lo pasaba a los otros. Pero él tenía el privilegio de comer lo que quisiera. Aleluya. Es la parte que usted y yo tenemos. Tenemos el privilegio de que cuando Dios nos sirve de la mesa, comemos y hasta para llevar Amén. tenemos. Hasta A diferencia de que muchos reciben solo migajas de la palabra, Amén. migajas de pan, porque tienen el ministerio de los atrios, de la salvación, de los dones, del bautismo en aguas, pero no hay más allá. Amén. ¿Lo entiende? Entonces son niveles que Dios estipula y establece que el sacerdote principal comiera especial Amén. y fuera el primero que comiera. Amén. Aleluya. Que los otros sacerdotes no dejaban de ser sacerdotes, pero eran niveles de sacerdocio. Amén. Like Esos iban a comer
de lo que ya Aarón no quisiera. Amén. Kind of like there's a hierarchy. There's ¿Lo entiende preacher. ahí? Está muy claro. Amén. Está clarísimo. There's a hierarchy. It's kind of like in the modern day church. Hay una jerarquía, así como en la iglesia moderna. We Amén. have preacher. Tenemos al predicador, Amén. We have pastor. Amén. tenemos al pastor, We have reverend, tenemos reverendos Amén. etc., y etc. todos los Amén. demás títulos que quieran poner. Amén. Amén. All those are hierarchy. Todos esos son altos rangos. Amén. Now I'm glad my pastor actually mentioned this, and I was afraid that no one will. I'm glad that my pastor mentioned the hierarchy. No, pero la palabra Bendición Feliz. es como una No, glad. I'm glad. Feliz. complacencia. O sea, Joy. I'm joyful. me gozo, amén. me regocijo en que mi pastor haya mencionado esa parte Amén. de las altas jerarquías. Amén. How many of you guys know of the story of the great prophet Samuel? ¿Cuántos saben acerca del gran profeta Samuel? Amén. Do you guys remember the ¿Recordar? bad priest? ¿Ustedes recuerdan algún mal sacerdote? Sí. Elí. What sin did his sons commit? ¿Qué pecado hicieron sus hijos? Aleluya. Comerse de lo que le pertenecía al Señor. De las grosuras. De lo principal. Robaban. Comían. Devoraban lo que le pertenecía a Dios. Now imagine this. I was reading Imagínate, estuve leyendo la historia otra vez. after discovering all Después of this. de tener todo esto, I was confused. estaba confundido. How could that be a sin ¿Cómo puede ser pecado if they were ordered to eat it? si le fue ordenado Amén. comer? It's not a sin to be angry. No es pecado enojarse. It's a sin to stay angry. El pecado es permanecer enojado. Amén. So it wasn't a sin for them to eat of the sacrifice. Entonces no era un pecado para ellos comer de esa ofrenda o sacrificio. It was a sin because they were grabbing that which was not allowed. Les fue pecado porque no les era permitido y lo hacían continuamente. Amén. Just as Pastor mentioned, Así the como el hierarchy, pastor mencionó la jerarquía. the high priest El sumo sacerdote was the first one to choose. era el primero en escoger. Amén. If he didn't choose, Si él no escogía, everything was given to everyone. entonces todo lo que no escogía o no se comía lo pasaban los sacerdotes. Amén. He didn't choose, but neither was he given the choice. The high priest didn't choose, El sumo sacerdote no escogía, but pero it wasn't presented to him. The food basically didn't come to him. pero la comida no venía básicamente, No vino hacia él. no. The lower priests or his sons decided to take it upon themselves and Oh. choose. O sea que la comida él no la escogía desde antes. Los hijos eran los que hacían el sacrificio y se la llevaban a él. Pero en el camino cuando mataban, agarraban antes de que le llegara al papá. They were always supposed to give the best to God. Ellos tenían que hacerle el sacrificio y llevar lo mejor a Dios. Amén. But instead, Pero en vez de llevarle lo mejor a Dios,
They took the Ellos le robaban, lo tomaban y llevaban ofrenda, pero no lo mejor, hasta el papá, al sumo sacerdote Aarón. Think of it like this. Piénsalo así. You are the boss, Tú eres el jefe y tienes un cocinero, and you have an employer. tienes un empleado. Your employee is supposed to grab this stuff from a customer. Tu empleado tiene que agarrar estas cosas de alguien más, de un cliente. Your client is giving both the best and the worst of things in the animal. El cliente daba lo mejor del animal y lo más feo del animal. And your employee is ordered to always put the best in the fridge. And the rest Entonces, he can take. el empleado tiene la orden de agarrar lo mejor y ponerla en el refrigerador. Your employer decides to instead take the best for himself. Pero en vez de ponerla en el refrigerador, tu empleado decide tomar lo mejor para sí mismo And instead he gives you the worst. y te da lo peor a ti. What is that? ¿Qué es eso? That's a sign of arrogance. Eso es arrogancia, That is pride. eso es robo. That is theft. Ya lo dije con una sola palabra, sorry. Robo. No sé cuál es la otra. Pride is orgullo. Eso es orgullo. All those three things combined. That's the sin. Esas tres cosas en una sola o combinadas That was the sin. fue el pecado That was the sin that they committed. que los hijos de Elí cometieron. The very same sin El mismo pecado that God saw multiple times que Dios vio muchas veces and waited y esperó to see if they were ever going to ask for forgiveness. si ellos iban a pedir o si iban a arrepentir, iban a pedirle perdón a Dios. And if they didn't, which they didn't, Y ellos nunca se arrepintieron o pidieron perdón. God placed judgment on them. Entonces Dios soltó juicio sobre ellos. And the high priest lost his position Y entonces el sumo sacerdote perdió su posición. because he couldn't teach his own children Porque él no pudo enseñar a sus propios hijos to respect the law. a respetar la ley. Esta historia es importante, léela, está en el libro de Primera de Samuel. This story is very important. It's in 1 Samuel. It's in the book 1 Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12, por favor. Para que se entienda lo que estás predicando, hijo. 1 Samuel 2:12. ¿Y quiénes son estas personas de las que estás hablando? Estos se supone que eran sacerdotes también. If they were the sons Primera de Samuel of the high priest, 12. Elí era el sumo sacerdote Amén. and his sons, y sus hijos. so if they were the sons of the high priest, Si eran hijos del sumo sacerdote, they les were tocaba, also a part of the tribe of Levi. eran parte de la tribu de Leví o de la tribu del sacerdocio. Amén. Eso pasaba de generación They a los were hijos. priests. Amén. Ellos eran entonces sacerdotes. So they were ordered to eat this stuff. Entonces a ellos les era ordenado comer de esos sacrificios. Amén. But let's continue. Pero vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Leo Primera de Samuel 2:12. Dice, fíjese cómo la palabra de Dios no menciona ni siquiera que eran sacerdotes, siendo los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí el primer pecado del papá, siendo sacerdote, no les había enseñado el temor a Dios. Amén.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Fíjese bien, aquí en el segundo capítulo, en el segundo versículo, a ellos los menciona como sacerdotes porque tenían herencia de Elí. Y los menciona, dice, era costumbre de los sacerdotes. O sea, si ellos no fueran sacerdotes, no hubieran hecho esto que están haciendo. Amén. Sí, pero el garfio normal era de 2. Ellos tenían un garfio de 3. ¿Por qué? Porque buscaban siempre agarrar todo lo que se podía, sin trabajar para Dios, sin hacer el ministerio, lo que Dios ordenaba. No querían hacer nada de lo que Dios pertenecía, pero sí querían las cosas y los beneficios de Dios. Amén. ¿Usted está bien? Dice. De la casa de Dios. De la casa de Dios, sí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, no de 2, de 3. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, ¿a quién le pertenecía la grosura, Víctor? A Dios. Fíjese bien, la grosura era lo preferido de Dios. Amén. It was ordered that they were not allowed at all, under any circumstance, to No le era permitido bajo ninguna circunstancia comer las grosuras. Amén, dice. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjese bien, a través del pecado de estos 2 varones, hijos de sacerdote, el mismo pueblo pecó, porque empezaron a menospreciar lo que le pertenecía a Dios. No eran nada más ellos 2, fue todo el pueblo a consecuencia de ellos. Contaminaron al pueblo. Sí, entonces Dios se enojó con el sacerdote, le mató a los hijos y después lo mató a él. Síguele, Víctor, disculpa. The sins of the father fall to the children. El pecado del padre cayó sobre los hijos. Amén. Same goes with the sins of the leader fall Así to lo the country. mismo, el pecado del líder sigue a los miembros. Amén. If the priest is bad, Si el sacerdote es malo, the congregation is bad as well. la congregación es mala también. Amén. Notice, if the Nótese. priest was bad Si el sacerdote es malo and his sons were bad as well, y los hijos son malos también, the whole nation of Israel became bad. entonces toda la nación de Israel era mala, pasó a ser mala también. Amén. Let me read 1 Samuel 2, 12 to 16. Voy a leer ahora yo esa porción. 17. Now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant came while the flesh was in seething with a flesh hook of 3 teeth in his hand. And he struck it into the pan or kettle or cauldron or pot. All that the flesh hook brought up, the priesthood took for himself. So they did in a Shiloh, unto all the Israelites that came thither. Also before they burnt the fat, the priests
servant came and said to the man that sacrificed, "Give flesh and roast for the priest, for he will not have sodden flesh of thee, but raw." And if any man said unto him, "Let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth," then he would answer him, "Nay, but thou shalt give it to me now, and if not, I will take it by force." Whereof the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Men abhorred the offering of the Lord. The offering of the Lord La ofrenda del Señor is something important. es algo importante. Let's go to Leviticus 10, verse 17. Levítico 10:17. I'd like Brother Medrano to read this, please. Hermano Medrano, por favor, dele lectura. Levítico capítulo 10, versículo 17. 17. Alexa, you'll read verse 17 in English. 10:17 de Levítico. Leviticus 10:17. Porque no comisteis la expiación en lugar santo, pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. To make. Sorry, go. Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is the most holy, and God hath given it to bear the iniquity of the congregation to make atonement for them before the Lord? The iniquity of the congregation to make atonement. That's weird. Eso es bien raro. Them eating it, Co- the priesthood eating it, Que el high priest, you said? the priesthood, the Oh, el sacerdocio, sacerdocio comérselo, eat it, lo tenía que comer to atone for the sins of para Israel. el perdón, para las gloria a Dios, So por el pecado de Israel tenía que llevarlo. they had to consume it Ellos lo tenían que comer in order for the people to be forgiven. en orden de que la gente fuera perdonada. Amén. Sounding similar to something? Algo similar en este tiempo. Aleluya, Jesucristo. El pan. Oh, good Lord. Aleluya. Let's go to Numbers 18, verses 9 and 10. 18, versos 9 y 10. I would like Brother Navarrete to read this, please. Levítico 18, 9 No, y 10. Numbers. Números, I said perdón. Numbers 18. Números 18. Números 18. Versículo 9 y 10. 9 and 10. Esto será tuyo de la ofrenda de la casa De las santa, cosas De las cosas santas. reservadas del fuego, toda ofrenda toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación del pecado de ellos y toda expiación por la
la culpa que ellos se me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. 10. 10. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. I shall read it in English now. This shall be thine of the most holy things, reserved from the fire. Every oblation of theirs, every meat offering of theirs, and every sin offering of theirs, and every trespass offering of theirs, which they render unto me, shall be most holy for thee and thy sons. In the most holy place thou eat it. Every male shall eat it. It shall be holy unto thee. In the most holy place. Tenía que ser, iba a ser santa para ellos. El lugar más santo. So they had to eat it Tenía in que the comerlo most holiest of places. en el lugar más santo o en el lugar santísimo. Where did they have to eat it then? Entonces, ¿dónde lo tenían que comer? In front of the Ark of the Covenant. Enfrente del arca Amén. del convenio. They had to eat it Lo tenían que comer in front of the presence of God. delante de la presencia de Dios. In order for En orden the sins de que los pecados be forgiven, fueran perdonados. they had to eat it in the most highest of places. Lo tenían que comer en el lugar más alto, In the most holiest en lo más of dirt. santo de la tierra. They had to eat it in front of the presence Lo of one tenían true que God. comer enfrente de la presencia del único y gran Dios. Amén. Amén. Starting to paint a picture in you guys? Because this sure is painting a very vivid picture for me. ¿Están empezando a pintarse una foto? Amén. Pintura. Amén. Porque esto está pintando a un grande foto para mí. Amén. Let's go to Leviticus. Vamos a ir a Levíticos. A lot of Leviticus. Leviticus 10:12, please. Levíticos 10:12, por favor. I Amén. would like Pastora to read this, please. La hermana pastora, si lo puede leer, Levíticos 10:12, por favor. And I would like Alexa to read Y this. Alexa, si lo English. puede leer en inglés. Glory to God. Amén. Primero Alexa o primero You. Amén. Amén. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que quemada ¿Qué queda de las ofrendas encendidas a Jehová? tomad la ofrenda que quemada de las ¿Qué ofrendas queda, mami? que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comédelas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. And Moses spake unto Aaron and unto Eliezer. Eliezer, and unto Ithamar, his sons that were left, take the meat offering that remaineth of the offerings of the Lord made by fire, and eat it without leaving besides the altar, for it is the most holy. Besides the altar, besides the table of bread, Enfrente del altar, en la mesa de los panes, and also in también front of the presence of God. de la presencia de Dios. Amén. All three Las places. tres, las
los tres lugares. They had to eat it in the three main areas of the tabernacle. Lo tenían que comer en las tres áreas principales del tabernáculo. Pon atención. Aleluya. 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 Glory to God. Gloria a Dios. Now, the leaven of the bread La levadura de los panes is often represented or compared está también representada o comparada to the works of evil. de las palabras de maldad. While also, Cuando también it is also a picture of Christ. es una fotografía de Cristo. Amén. Amén. Some of you Aleluya. already know where I'm going this. Hopefully all of you. Y algunas gente ya saben a dónde voy con esto. Aleluya. Espero que todos. Espero que todos. Part of the sacrifice was given to God, while the rest was for the priesthood, right? Parte de la ofrenda era dada a Dios y la otra al sacerdote. Amén. They had to be fed through God. They had to be fed through God. Tenía que ser presentada o dada a Dios por medio de Dios. Just as the prophet Elijah, Así como el profeta Elías. Amén. during the drought, the great drought that Durante la gran he sequía. called upon, God was Dios. feeding him meat, Lo alimentó con carne, Amén. bread, pan and provided him with water. y le proveyó de aguas. Amén. God provided all these things, right? Dios proveyó todas estas cosas, ¿cierto? Amén. Where did this meat come from? Aleluya. ¿De dónde viene la carne? Where did this bread comes from? ¿De dónde viene este pan? De Dios. Where did this water come from? ¿De dónde viene esta agua? Amén. De la Ah, boca. So he was being fed. God himself. Dios mismo se estaba dando de alimento. Dios lo estaba alimentando. It is exactly like the Holy Communion. Eso es exactamente la comunión santa, la santa comunión. We are ordered, Se nos ha ordenado, not given a choice. We're ordered no te da una opción, es una orden. Amén. that we have to eat the bread Que tenemos que comer el pan and drink y beber the grape juice El el jugo de jugo uva. de la uva, or the blood of grapes. la sangre de uva. Amén. We had to eat the sacrifice. Tenemos que comer el sacrificio. Amén. Once the sacrifice was made on the cross, ¿Cuál sacrificio fue hecho en la cruz? once the sacrifice was made on that cross, El sacrificio que fue hecho en la cruz. El pan y la sangre y el agua. all that, Todo the rest of it, Todo was el for the resto. priesthood. El resto era para los era para los sacerdotes. sacerdotes. Amén. And what did Jesus make us? Que Jesús nos hizo a nosotros, Kings and priests. reyes y sacerdotes. You have to eat it. You have to drink it. Amén. This is an Tienes que order. beberlo, es una orden. An order from the Most High God. Amén. Una orden del único y gran Dios. An order that must be followed this day. Es una orden que hasta el día de hoy tiene que ser seguida. Amén. Let's go to 1 Corinthians 5. Verses. La pila. Primera de Corintios, 1 Corinthians 5, verses 7 and 5, 7,
Primera de Corintios 5, 7 y 8. Primera de Corintios 5, 7 y 8. 7 and 8. Amén. Amén. Glory to God. Do we all have it? Amén. Esto es bueno. It's okay. todos lo tenemos. Amén. Era mi voz que se estaba yendo. I have a loud voice. It's okay. Tengo mucha voz, ¿está bien? Amén. Can you hear me from back there? Amén. I hope you can. Amén. Amén. Glory to God. Do we all have it? ¿Todos lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. All right then. Ok, We shall all read it. todos lo vamos a leer. Amén. Alexa and I shall read it in English. Y Alexa lo va a leer en inglés. Para que se le quite. Ah, no, perdón. Eso no es lo que leí yo. Gloria a Dios. Hello, hello. There we go. You can hear me now, right? Amén. Technical difficulties, always the best, right? Thank you, God. Oh, good. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Technical difficulties are always a joy, right? Amén. Aleluya. Do we all have it? Problemas técnicos. ¿Todos lo tenemos? No, no tenga problemas Not técnicos. technical difficulties. Do we all have Todos tenemos la escritura. the scripture? Ready? Escritura. Amén. Ready? Todos juntos. All stand up, all rise for reverence of the Lord. Vamos a pararnos todos por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. And let us begin. Y vamos a empezar a la 1, a las 2 y a las 3. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Aleluya. 8 as well. Así que También. celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura. De sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad. Alexa, read 7 in English. Purge Por favor, out, Alexa, léelo en inglés. purge out the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The unleavened, Del pan no leudado, sin leudar, with our Passover, Christ. es nuestra Pascua, Cristo. Amén. Aleluya. So the Holy Communion is in order. La comunión santa es una... La comunión es una orden. It's Amén. an order that we must follow. La comunión es una orden que tenemos que Seguir. Right? Right? ¿correcto? Correcto? Well, that's all I have for now. Es Otherwise, todo it'd que be too tengo por long. ahora. Es todo por el día de hoy. Amén. Espero que me hayan comprendido porque me fui tan Amén. largo. Gloria a Dios. Discúlpenme. Thank you.